Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y le estaremos hablando de edema y deshidratación. Mi nombre es Mileini Mateo Heredia y le estaré hablando de edema. Siguiente diapositiva, por favor. El edema. Edema se refiere a la presencia de un exceso de líquido en el tejido corporal. Casi una tercera parte del agua corporal se encuentra confinada al espacio extracelular. Cerca del 75% de agua corresponde al líquido intersticial y el resto se encuentra en el plasma. Las fuerzas que regulan esta distribución de líquido entre los componentes de compartimento extracelular a menudo se conocen como la fuerza de Starling. También tenemos la presión hidrostática, se encuentra en los capilares, y la presión oncótica de los coloides en el líquido intersticial. Favorecen al movimiento del líquido del espacio vascular al espacio extracelular. En cambio, la presencia oncótica coloide, a la que contribuye la proteína plasmática y la presión hidrostática de un líquido intersticial, favorecen al desplazamiento del líquido. En consecuencia, hay un desplazamiento de agua y de soluto difusible de un espacio vascular, entre otros. El líquido regresa del espacio intersticial hacia el sistema vascular, en el extremo venoso de los capilares, a través de los linfocitos y también a través de los linfáticos. Estos desplazamientos de líquidos suelen equilibrarse de forma que existen un estado de equilibrio en los tamaños del compartimento intravascular e intersticial. Sin embargo, se incrementan en la presión hidrostática capilar o se disminuye la presión oncótica, o bien, si suceden ambas cosas, ocurre un movimiento de líquido del espacio intravascular al intersticial. Cuando hay una alteración de alguna de estas presiones, ya sea por el aumento de la presión hidrostática o por la reducción de la presión oncótica coloide, se acumula una cantidad considerable de líquido intersticial dentro de los tejidos. Esto es lo que se conoce como el edema. Existen otras fuerzas que regulan el pasaje de líquido entre el compartimento vascular y el intersticial, que son denominadas, como ya dije anterior, la fuerza de Starling. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos tipos de edema. Entre los tipos de edema tenemos el edema intracelular. Los procesos que causan especialmente tumefacción o edema intracelular, la hiponatremia, depresión del sistema metabólico, falta de nutrición celular adecuada, cuando se reduce el flujo sanguíneo o un tejido, el reparto de oxígeno y nutrientes se reduce. Si el flujo sanguíneo disminuye, como para mantener el metabolismo normal tisular, se deprimen las bombas iónicas de la membrana celular. Cuando se activa la bomba, los iones de sodio que normalmente se filtran hacia el interior de la célula ya no pueden salir bombeados de la célula. Y el exceso de sodio intracelular causa como ósmosis al paso del agua interior de la célula. A veces ese proceso puede incrementar el volumen intracelular de una zona de tejido, incluso de toda una pierna isquémica, por ejemplo, hasta 2 o 3 veces de volumen normal. Cuando se produce este aumento, el volumen intracelular suele ser preludio de la muerte del tejido. También tenemos el edema extracelular, que es la fuga normal del líquido del plasma hacia los espacios intersticiales a través de los capilares. La imposibilidad de los vasos linfáticos de devolver el líquido de la sangre desde el intersticio, lo que a menudo se conoce como la linfedema. La causa clínica más común de la acumulación intersticial de líquido es la filtración de capilar excesiva de líquido. También tenemos, siguiente diapositiva, por favor, el edema circunscrito, que tiene limitación a un órgano o lecho vascular específico, insuficiencia venosa, obstrucción venosa, linfedema secundario, inmovilización de una parte de un cuerpo, lesión del tejido blando o infecciones o quemadura. El edema se refiere
de causa circunscrita como obstrucción de la vena, las artritis, el líquido libre de la cavidad peritoneal y el hidrostac. Se manifiestan en ocasiones en forma de edema circunscrito, aislado por la inflamación o neoplasia. Esto era todo. Mi siguiente compañera continúa. Siguiente diapositiva. Bueno, mi nombre es Aileen Abud y yo le estaré continuando hablando sobre lo que es los edemas. Tenemos el edema generalizado, que este no es más que la hinchazón de los tejidos blandos de la mayor parte del cuerpo. Por lo general son de origen cardíaco. El edema bilateral de las extremidades inferiores, más pronunciado después de permanecer de pie por varias horas, y el edema pulmonar. El edema periorbitario, que este se advierte al despertar el ser humano, este suele ser secundario a nefropatías y a excreciones deficientes de sodio. La ascitis y el edema de las extremidades inferiores y el escroto son frecuentes en la cirrosis y en la insuficiencia cardíaca congestiva. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el gasto cardíaco reducido y el volumen arterial efectivo provocan lo que es la hipoperfusión renal y elevación de la presión venosa con retención renal de sodio. Por vasoconstricción renal, redistribución de la circulación intrarrenal, efectos directos para retener el sodio de la noradrenalina y de la angiotensina 2, hiperdosteroidismo secundario. Entonces, en la cirrosis, la fascícula arteriovenosas y la vasodilatación periférica provocan hipoperfusión renal y dan como resultado la retención de sodio. La ascitis se acumula cuando la mayor resistencia vascular intrahepática genera hipertensión portal, como la insuficiencia cardíaca, los efectos de cantidades excesivas de noradrenalina y angiotensina 2 e aldosterona intrarrenales y circulantes causan retención. Asimismo, la hipoalbuminemia y la elevación de la presión abdominal también facilitan el edema de las extremidades inferiores. Tenemos que la insuficiencia renal crónica o aguda se acompaña de edema si el consumo de sodio se excede la capacidad renal para excretarlo por una reducción acentuada a la tasa de filtración glomerular. La hipobulinemia pronunciada por cualquier causa. Esto, como por ejemplo el síndrome nefrótico, deficiencias nutricionales y hepatopatías crónicas, esto lo que hace es que reduce la presión oncótica del plasma, facilitando así la transducción del líquido hacia el intersticio. La reducción del volumen sanguíneo efectivo estimula la retención renal de sodio, generando edema. Tenemos algo muy importante, que es que la retención de sodio en la alimentación evita la formación de edema. El reposo en cama mejora la respuesta a la limitación de sodio en la insuficiencia cardíaca y también en la cirrosis. Las medidas elásticas y la evaluación de las extremidades inferiores adenomatosas son útiles para movilizar el líquido intersticial. En el caso de una hiponatremia pronunciada, también se debe reducir el consumo general de agua. Pasa a la siguiente, por favor. Tenemos lo que son los mecanismos de seguridad que normalmente impiden el edema. Podemos mencionar los tres mecanismos mucho más importantes de seguridad, los cuales son que impiden que se acumule un exceso de líquido en los espacios intersticiales, que estos son, el número 1, que es la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es negativa. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, por lo general, esto quiere decir que cuando la presión hidrostática del líquido intersticial aumenta, este aumento de la presión tiende a oponerse más a la filtración, a la filtración capilar, mientras que la presión hidrostática en el líquido intersticial es negativa. Pequeños aumentos en el volumen del líquido intersticial va a provocar aumentos relativamente grandes en la presión hidrostática del líquido intersticial, lo que se opone más a la filtración del líquido hacia los tejidos. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo esto funciona? Bueno, cabe destacar que la presión hidrostática del líquido intersticial es menor de 3 milímetros de mercurio. En este mecanismo, la presión hidrostática en el líquido intersticial debe aumentar 3 milímetros de mercurio antes de que comiencen a acumularse grandes cantidades de líquido retenido en los tejidos. Por lo tanto, el mecanismo de seguridad contra el edema, en este caso, síguele dando, Ángel, por favor. Síguele dando a la... Ajá, para que cargue. Ajá, entonces, como les seguía diciendo, el mecanismo de seguridad en este caso, en cambio, la presión del líquido intersticial de unos 3 milímetros de mercurio. Una vez que la presión del líquido intersticial sube por encima de los 0 milímetros de mercurio, entonces la distensibilidad de estos tejidos va a aumentar mucho y esto permite que se acumule grandes cantidades de líquidos en los tejidos con incrementos adicionales relativamente pequeños a la presión hidrostática del líquido intersticial. Cuando la presión tisular positiva es positiva, este mecanismo de seguridad entonces contra el edema se pierde por el gran aumento de distensibilidad que tienen los tejidos. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el segundo paso, que es el aumento del flujo de la linfa como mecanismo de seguridad frente al edema. Una función importante del sistema linfático es devolver la circulación del líquido y de las proteínas filtradas de los capilares hacia el intersticio, por lo que sin que este retorno se dé continuamente, las proteínas y los líquidos filtrados a la sangre, el volumen plasmático se reducirá rápidamente y aparecería lo que es el edema intersticial. Dale. Entonces, tenemos que los linfáticos, no, dale para atrás. Ok, ahí, perfecto. Entonces, tenemos que los linfáticos actúan como mecanismo de seguridad frente al edema, porque el flujo de la linfa puede aumentar desde 10 a 50 veces cuando el líquido comienza a acumularse en los tejidos. Este aumento del flujo linfático lo que hace es que permite a los linfáticos transportar grandes cantidades de líquidos y grandes cantidades de proteína en respuesta a un aumento de filtración capilar. Impidiendo así que la presión intersticial aumente a valores positivos. Se ha acumulado que el mecanismo de seguridad del aumento del flujo linfático es de unos 7 milímetros de mercurio. Puede pasarla, por favor. Como tercera, entonces tenemos lo que es la reducción de la concentración de las proteínas en el líquido intersticial. Lo que sucede en esto es que lo que reduce la presión coloidosmótica en el líquido intersticial a medida que aumenta la filtración capilar. Por lo tanto, el mecanismo de seguridad total frente al edema es de unos 17 milímetros de mercurio, que esto no significa nada más y nada menos que la presión capilar del tejido periférico podría, en teoría, aumentar unos 17 milímetros de mercurio alrededor del doble del valor normal antes de que se produjera un edema acentuado. Mi compañero Ángel seguirá hablando sobre la deshidratación.
Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel de Jesús Ogando Santana y yo les voy a estar hablando sobre la deshidratación en conjunto con mi compañera Ariadne, que les introducirá las patologías que corresponden a deshidratación un poquito más adelante. Entonces, tenemos la pregunta de qué es la deshidratación. La deshidratación como tal, es un estado fisiológico en el que existe un balance negativo de agua, generalmente debido a una pérdida patológica, y esta puede o no ser concomitante con las alteraciones de los electrolitos y el equilibrio ácido-base. Entonces, las causas más comunes de la deshidratación se dan por lo que son vómitos y también se da por la diarrea. Los fluidos y los electrolitos en la deshidratación son necesarios para mantener una buena salud y sus cantidades en el organismo pueden mantenerse dentro de un margen estrecho. Es por esto que el equilibrio de los fluidos y los electrolitos del organismo es una parte de lo que corresponde a la homeostasis fisiológica, donde se sabe que en el aporte de agua que nosotros tenemos en el organismo, tenemos una agua líquida que corresponde a 1500 mililitros, una agua que corresponde a los alimentos, que es recibida por los alimentos que consumimos, que corresponde a 800 mililitros, la agua endógena, que corresponde a 300 mililitros, y el agua total, que corresponde a 2600 mililitros. Ya la eliminación de esta agua se ve por la orina, que corresponde a 1500, la cutánea, el vapor, las heces, etc. Entonces, las causas de deshidratación. Entre las causas que tenemos diversas causas debido a una pérdida aumentada, debido a pérdidas aumentadas intestinales, como lo es en la diarrea, que ocurre por la vía digestiva con una una excreta de las heces y una excesiva eliminación de esas aguas. También puede darse en el síndrome nefrótico, en succiones o drenajes del intestino y en fístulas intestinales. También puede darse una pérdida en pérdidas aumentadas extraintestinales, como son las quemaduras, hemorragias, poliuria, la diuresis y también por causas como la sudoración. Entonces, la deficiencia o falta o aporte de la ingesta o deficiencia de esta agua se da por ingesta deficiente de los líquidos, por lo que los líquidos se encuentran muy diluidos, y también por la iatrogenia, que sería la utilización de diversos, la iatrogenia sería la utilización de diuréticos osmóticos que van a ser empleados y se pierde más agua que sales, lo que provoca una hiperosmolaridad. Entonces, cuando los pacientes en nutrición enteral se les administran grandes solutos y no suficiente agua, el exceso de soluto va a provocar lo que se conoce como una poliuria osmótica. Entonces, la fisiopatología de la deshidratación puede darse por dos causas, que son la sed y la oliguria. La sed va a ser por la pérdida de agua que va a ser provocada por una hipernatremia relativa y una hipernatremia relativa y una hipernatremia plasmática, lo que por ósmosis va a provocar los movimientos del agua desde el espacio intracelular al extracelular, lo que va a provocar la deshidratación de la célula. La hipernatremia plasmática y la deshidratación entonces va a provocar, va a desencadenar lo que es la sed. Ahora bien, la oliguria se produce por una disminución del volumen plasmático circulante, que va a estar dado por la eliminación de agua, lo que va a causar el aumento de la aldosterona con una mayor reabsorción de sodio. Entonces, esa reabsorción de sodio va a llevar a un incremento de lo que es la hipertonía, y la secreción de la hormona antidiurética con una mayor reabsorción de agua. Entonces, vamos a tener distintos grados de deshidratación, entre lo que van a haber tres,
entre lo que vamos a encontrar 3 grados: una deshidratación leve, una deshidratación moderada y una deshidratación severa. En la deshidratación leve, la deshidratación leve va a ser una pérdida de agua y va a corresponder solamente al 2% del peso corporal. Ajá. Ahora, esta deshidratación va a tener un síntoma que generalmente es la sed. Ahora, la deshidratación moderada va a corresponder a un déficit de agua mayor a un 2%, que sería hasta un 6%. Entonces, los síntomas que aquí se pueden encontrar son la sed, la sequedad en la piel y la mucosa, va a haber también escasas secreciones lacrimales y salivales, va a haber un signo de pliegue cutáneo y además va a haber una marcada debilidad en el paciente y una pérdida de peso visual. Además, puede haber una taquicardia que va a ser provocada por la disminución del volumen plasmático circulante y por la hipernatremia por la deshidratación. Además de esto, como otro síntoma de la deshidratación moderada, puede suceder lo que corresponde a la oliguria. Y ya en la deshidratación severa va a haber una pérdida de agua que va a ser superior al 6% del peso corporal total. En la deshidratación severa, se van a ver los mismos síntomas que se ven en la deshidratación moderada y leve, pero estos síntomas van a estar aumentados. A diferencia de esto, en la deshidratación severa también se verá una afección en el sistema nervioso del paciente, lo que puede presentar trastornos mentales, donde el paciente puede que se muestre agitado, con cambios de personalidad, desorientado, puede presentar delirio y también esto puede posteriormente llevar al paciente al coma o a la muerte por un paro respiratorio. Ahora, vamos a hablar sobre la patogenia. En la patogenia vamos a ver que esta se va a deber a la pérdida de líquido que se acompaña a los electrolitos. Aquí vamos a ver tres tipos de deshidratación: una deshidratación isotónica, una deshidratación hipotónica y una deshidratación hipertónica, donde la deshidratación isotónica se va a encontrar una pérdida balanceada de agua y sodio. En la deshidratación hipotónica va a haber una pérdida mayor de sales que de agua, y en la deshidratación hipertónica se pierde mayor cantidad de sales que de agua. Entonces, según los niveles séricos del sodio, obviamente en la deshidratación isotónica el sodio se va a encontrar entre los 130 a 150 mil equivalentes por litro. Y la osmolaridad del líquido perdido va a ser similar a la del plasma. Es decir, que la osmolaridad del líquido perdido va a ser de 280 miliosmoles por kilogramo de agua. Es decir, que hay un déficit de agua que cruza con una osmolaridad efectiva de los líquidos corporales normales, que va a acontecer obviamente a lo que es una isotonicidad. Ajá. Y la causa es la pérdida de líquido. La causa se da por pérdida de líquidos isotónicos por el tracto digestivo, también por los riñones y también puede darse por la piel en el caso de las quemaduras. Entonces, las causas de la deshidratación isotónica son varias, donde van a haber causas gastrointestinales o pérdidas gastrointestinales y pérdidas renales. Dentro de las renales hay pérdidas que corresponden a si hay un daño renal o si no hay daño renal. Si hay un daño renal, puede deberse a una enfermedad quística modular del riñón, puede deberse a una nefropatía post-obstructiva, y si no hay un daño del riñón, entonces puede deberse a una insuficiencia suprarrenal crónica y también al uso de diuréticos como la furosemida, que es un diurético utilizado en la insuficiencia cardíaca.
Entonces, entre las pérdidas cutáneas de la deshidratación isotónica, puede darse por sudor o por las quemaduras que la mencioné anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre la deshidratación hipotónica. La deshidratación hipotónica, en esta, el sodio va a ser menor a los 130 milequivalentes por litro. La osmolaridad del líquido perdido, entonces, es mayor que la del plasma. Es decir, que la osmolaridad del líquido perdido va a ser de 280 milosmoles por litro de agua, donde la pérdida de electrolitos, donde la pérdida es mayor de electrolitos que de agua. La disminución del líquido extracelular es más importante, donde puede presentarse el signo de shock o complicaciones neurológicas. Las causas de la deshidratación hipotónica generalmente se da por desnutrición. También pueden verse lo que son causas renales o extrarrenales, como son en las renales la insuficiencia suprarrenal primaria o la acidosis tubular renal proximal, y las extrarrenales se van a dar por vómitos, diarrea, grandes quemaduras y por pérdidas gastrointestinales. El cuadro clínico que generalmente presenta a un paciente con una deshidratación hipotónica es cansancio, la oliguria, la hipotensión arterial, shock. Además, se va a ver el hundimiento de los glóbulos oculares hacia adentro, el oscurecimiento. Ahora vamos a hablar sobre la deshidratación hipertónica. En la deshidratación hipertónica, el sodio va a ser mayor de 150 milequivalentes por litro. La osmolaridad del líquido perdido va a ser menor que la del plasma, es decir, que la osmolaridad del líquido perdido es inferior a los 280 milosmoles por kilogramo de agua. Y la pérdida de agua va a ser mayor que de electrolitos, a diferencia de lo que era la hipotónica. Entonces, en la deshidratación hipertónica, el déficit de agua que cruza con una molaridad efectiva de los líquidos corporales, o sea, va a estar aumentada. Las causas, la deshidratación hipertónica se va a dar por diversas causas, como son ingesta insuficiente de agua, que esto mayormente se da en personas inconscientes, la pérdida de agua por los pulmones, que esto generalmente es provocado por una hiperventilación, la pérdida de líquido por la piel en el tracto digestivo, los riñones, que esto se da por diuresis. Esto se da por diuresis. Eso se da por diuresis osmótica, que es causada por la glucosuria, que es redundante de la glucosuria. Y también puede darse una deshidratación celular, algo muy importante porque se da un aumento de la presión osmótica del líquido extracelular, lo que produce el paso del agua del espacio intracelular al espacio extracelular. Los síntomas de la deshidratación hipertónica son sequedad de la mucosa y la piel, hipertonicidad, taquicardia, oliguria y alteraciones del sistema nervioso central, como son la confusión, alucinaciones e hiperventilación. El diagnóstico de la deshidratación hipertónica se da por detección de procesos que produce la pérdida del líquido corporal. Además, en las pruebas vamos a ver una hipovolemia aumentada, una hipernatremia también en aumento, y la osmolaridad plasmática también va a encontrarse en aumento. Y el tratamiento de la deshidratación hipertónica es la administración de líquidos hipotónicos. Ahora les dejaré con mi compañera que continuará el tema de la deshidratación. Perdona, no se escucha. Acerca de las anomalías clínicas de la regulación del volumen líquido, está la hiponatremia, que es la condición sérica de sodio, que es menor de 135 miliosmol por litro,
y entre las alteraciones. Se te ve el audio entre veces. Ángel, pasa la día. Entre la pseudohiponatremia, encontramos que es la condición en que las cifras de sodio están disminuidas, pero la osmolaridad media o calculada resulta normal o elevada. Pasa la diapositiva, por favor. Entre las causas de pseudohiponatremia vamos a encontrar la osmolaridad plasmática normal, que está la hiperlipemia y hiperproteinemia, y entre la osmolaridad plasmática aumentada podemos ver la hiperglucemia, inclusión de mannitol o glicerol y contrastes radiográficos. La hiponatremia tiene una prevalencia estimada de 2,5% y constituye el trastorno electrolítico más observado en la población hospitalaria. Puedes pasar la diapositiva. Ahora vamos a hablar acerca de la pérdida real de sodio. Por pérdida de sodio y agua, pero lo de sodio es mucho mayor que la de agua. Son causas frecuentes de eliminación de sodio. Y entre sus causas más frecuentes vamos a encontrar las pérdidas renales, que es el exceso de diuréticos, insuficiencia suprarrenal primaria, nefritis perdedora de sal, acidosis tubular renal proximal, y entre la pérdida extrarrenales podemos encontrar pérdidas gastrointestinales, vómitos con alcalosis metabólica y diarrea, como estaba hablando mi compañero anteriormente, quemaduras extensas, efectos de tercer espacio, pancreatitis, peritonitis, ilio paralítico, traumatismo muscular. Obviamente por la falta de ingestión también puede provocar un cuadro clínico de depresión de sodio. En su fisiopatología vamos a encontrar la pérdida de sodio ocasionalmente con una disminución de la presión osmótica del plasma, por lo que el agua fluye del espacio extracelular al intracelular y de este modo se equilibra las presiones. También esta hipotonicidad del plasma inhibe la secreción hormonal antidiurética y en consecuencia aumenta la diuresis. Puedes pasar la diapositiva. Entre el tratamiento hay 3 tipos. Existen 3 consideradas críticas para el tratamiento de hiponatremia. La primera es la presencia o ausencia y la gravedad de los síntomas determina la urgencia terapéutica. La segunda, los pacientes con hiponatremia con duración de menor de 48 horas, hiponatremia crónica, tienen riesgo de desarrollar síntomas por desmineralización osmótica. Y la tercera es que es posible que la respuesta de interacciones como la solución salina hipertónica o los antagonistas de vasopresina sea muy impredecible, por lo que la vigilancia frecuente del sodio sérico disminuye o aumenta cada 2 a 4 horas. El tratamiento de hiponatremia sintomática aguda debe incluir solución salina hipertónica para aumentar con rapidez el sodio sérico. La administración de oxígeno complementario y el apoyo ventilatorio también pueden ser cruciales en la hiponatremia aguda si el paciente desarrolla un edema pulmonar o una insuficiencia respiratoria hipercónica. Puedes pasarle a la diapositiva. Ahora vamos a hablar de hipernatremia, que es donde el sodio está mayor de 150 miliosmol por litro, que es la expresión clínica del estado de hiperosmolaridad causada por la pérdida de agua y la ganancia de sodio. Y vamos a hablar acerca de su clasificación. ¿La puedes pasar, por favor? En su clasificación, una forma de clasificar la hipernatremia es relacionándolas con el volumen de líquido del organismo. La hipernatremia normovolémica, esta es la hipodixia primaria o secundaria por el mal funcionamiento del osmotato hipotálamo. Está también la hipernatremia esencial u osmotato reprogramado o el incremento del umbral del osmotato para el mecanismo de SED, o sea que es normal 290 miliosmoles por litro a 295 miliosmoles por litro y la secreción de arginina vasopresina. Aquí es normal mayor que 280 miliosmoles por litro, pero con respuesta adecuada al estímulo, a un estímulo hemodinámico. También está el incremento de las pérdidas insensibles, que está en la fiebre y
hiperventilación y está la diabetes insípida. En su otra clasificación está la hipernatremia hipovolémica o deshidratación hipertónica, que son las mismas, o sea, que describí anteriormente, como el incremento de las pérdidas insensibles, fiebre e hiperventilación, diabetes insípida y las demás. Luego está la hipernatremia hipervolémica, intoxicación por sodio, que es la administración excesiva del bicarbonato de sodio en el tratamiento de acidosis metabólica de solución salina al 3% durante la reanimación o cloruro de sodio, hipertónico en la hiponatremia. También está la ingestión de grandes cantidades de sales de sodio, y en su fisiopatología podemos ver que en las situaciones mencionadas anteriormente ocurre un aumento relativo de sodio en los líquidos del organismo y por lo tanto una hipernatremia. Puedes pasarla. En su... No la puedo ver, pero está el tratamiento de hipernatremia. Sí, se puede observar. Sí. Ok, gracias. En su tratamiento de la hipernatremia está el sodio, que es mayor. Está la hipovolémica, que es la pérdida de agua y de sodio renal o extrarrenal, que se restaura con volumen circulante efectivo de solución salina isotónica. Está luego la euvolémica, que es la pérdida de agua libre, renal o extrarrenal, igualmente, y se repone con la reposición de agua libre. Luego está la hipovolémica, que es el exceso de sodio corporal total, y se reconstruye con diuréticos considerados y diálisis. La puedes pasar. Ahora vamos a hablar de la regulación del volumen de las células encefálicas durante la hiponatremia. Aquí vamos a ver 3 puntos importantes donde durante la hiponatremia aguda causada por pérdida de sodio por exceso de H2O, existe difusión de agua en las células e inflamación del tejido encefálico. Luego, de segundo, va a ver que este proceso estimula el transporte de sodio y potasio y solutos orgánicos fuera de la célula. Y por tercero, esto provoca la disminución de agua al exterior de la célula. Lo podemos ver aquí, lo puedes pasar a la diapositiva, en este cuadro, donde nos habla acerca de las anomalías y la causa. Una de ellas es la hiponatremia de deshidratación, su causa, insuficiente azúcar renal, exceso de diuréticos y una concentración plasmática muy baja de sodio. El volumen extracelular líquido baja y el volumen intracelular del líquido sube, o sea, aumenta. Y la hiponatremia sobrehidratación, el exceso de ADH y en su concentración plasmática, el sodio baja, el volumen extracelular del líquido aumenta y el volumen intracelular del líquido en esta también aumenta. La